Bueno, chicos, pues el día de hoy vamos a hacer un recordatorio de mucha información que ya tenemos. Espero que todos ya la estén utilizando y vamos a hacer una revisión somera a lo que son los nodos, a lo que es el parte de la fortuna y del infortunio, porque esos detallitos son muy importantes que uno los visualice en una carta, porque pues tanto los nodos, que son las personas que les gusta la astrología karmática, pues son puntos karmáticos, pero independientemente de lo que ustedes crean, los nodos son puertas que se abren y puertas que se cierran, ¿no? Cuando uno tiene que dejar ir cosas porque el ciclo ha terminado, pues es el nodo sur. Cuando uno va a empezar un proyecto, pues hay que esperar un buen atacir con el nodo norte. Esos son los tiempos de aperturar cosas, de iniciar, de actividad, de mucha motivación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es importantísimo que los tengamos bien localizados en una carta natal. Recordamos, como siempre, que estos eventos se presentan en la carta natal, en la revolución solar, en la lunar, en tránsitos y en otros análisis astrológicos que nosotros vayamos haciendo. Entonces, vamos a irnos con este tema de los aspectos para darle también énfasis a la interpretación. Cuando el atacir llega y nos activa un trígono, pues pasarán cosas buenas. Cuando el atacir llega y activa una cuadratura, pues serán tiempos de penurias, de trabajos, de estrés, etcétera. El trabajo, como su nombre lo indica, pues es trabajo. Entonces, no todo lo que veamos con un atacir de cuadratura, de semicuadratura o de sesquicuadratura tendrá que ser forzosamente malo. A veces es tiempo que nosotros no estábamos trabajando y llega un periodo que nosotros estábamos tan tranquilas en nuestra casa y sucede algo y tenemos que trabajar. Bueno, pues eso nos va a cantar con una cuadratura, con una semicuadratura, con un armónico 4, etcétera. Entonces, aquí vamos a hacer una repasadita a los aspectos. Los aspectos, como sabemos, es la comunicación que hay entre planetas, están marcadas por el momento en que nacemos en nuestra carta natal y después sabemos que con el tiempo, pues los planetas, como tiene que ser, todo se mueve y van formando malos y buenos aspectos como sucede en la vida. A veces nosotros tenemos una relación en la que estamos como en conjunción uno sobre de otro y después la vida nos empieza a poner algunas situaciones y pues la situación, la relación se va desestabilizando y luego se vuelve a estabilizar y luego y va teniendo cambios, porque pues así tiene que ser, todo se mueve, todo está en movimiento. Entonces, en la astrología tradicional que nosotros hacemos, hay los aspectos ptolomeicos que son los básicos, ¿no? La conjunción a 0 grados, conjunción, y fíjense que cuando hagamos la flor armónica, las clases de flor y el taller, vamos a entender por qué la conjunción nos va a visualizar o a prevenir de que ahí viene un armónico 1, ¿no? Entonces la conjunción se da a 0 grados. En este caso, por ejemplo, en esta carta tenemos aquí a Venus en casa 5 con Mercurio. Esta es la hija de la persona y el hijo de la persona, formando una conjunción, bien amarrados, bien unidos, dándole a la vida del sujeto pues muchas oportunidades. Aquí pues llegará el momento cuando Venus camine, camine, camine y llegue a Urano, pues aquí resulta que la hija tan amorosa, pues ahí hubo alguna situación porque se quiso ir a estudiar al extranjero y la mamá no quería, por ejemplo, ¿no? Bueno, esos son ya los aspectos de interpretación. Luego tenemos el sextil que se da a 60 grados. Aquí no hay sextil marcado. La cuadratura, esta sí está perfectamente, dice Tito, cuando los planetas están esquinados, están formando una cuadratura. Esta se da a una distancia de 90 grados. Luego el trígono se da a una distancia de 120 grados, aquí están. 120 grados de cualquier punto a otro, tienen que haber 120 grados de recorrido. La sesquicuadratura, esta que es malita y que a veces nos obliga a avanzar como podamos, como pasa con la muerte, esta se da a 135 grados. Luego el biquintil, que se lee como las cosas son para mejorar,
aquí no hay marcado, y la oposición. Esta es una semicuadratura, esta moradita chiquita, semicuadratura. Y la oposición que se da a, esta es una oposición de un lado a otro para que ustedes vayan identificando. Yo sé que al principio, pues esto cuesta trabajo reconocerlo y sobre todo interpretarlo, pero nos tenemos que dar algunos tips, ¿no? Como les digo, y esquinado, pues es una cuadratura. De un lado un planeta y de otro lado una cúspide, un planeta o algún ascendente o medio cielo, pues esta está marcada por la oposición. Y los trígonos, que son líneas largas, verdes, que se dan a 120 grados. Los sextiles son líneas cortas, verdes, que se dan a 60 grados. Y como les digo a mis alumnos, todo lo que es verde y azul son aspectos benéficos. Los rojos, bueno, tendrán sus cosas, como todo en la vida, rojo y morado, pues ahí ya hay algunas complicaciones. Uno quisiera que la vida, el otro día alguien decía, escuché decir a un monje que decía, ¿por qué la gente no se cuestiona cuando las cosas están bien? Nos cuestionamos cuando las cosas están mal. Y eso pues es porque nosotros mismos nos alejamos de la vida. La vida es sí y no. Hay cosas buenas, hay cosas malas. En todo, en todo. Entonces, la astrología nos enseña justamente a eso, al equilibrio que tienen las fuerzas, en este caso planetarias, y que a veces nos presentan situaciones de conflicto y a veces nos presentan situaciones de confort. Entonces, ahora que hemos revisado los aspectos, pues vamos a, miren, en esta carta hay todo un mare magnum de líneas, ¿no? Y cuando nosotros ya estamos entrenados, pues lo vamos a poder identificar muy bien. Por ejemplo, aquí estamos viendo el gran cuadrado cósmico, aquí está. O sea, son tiempos bien complicados. ¿Por qué? Pues porque todos los planetas ahí como dice AMLO, se hacen un complot para que nos vaya muy mal. Entonces, nos vaya muy mal o tengamos épocas de mucho esfuerzo, trabajo. Imagínense que ustedes son candidatos políticos y se les activa un gran cuadrado, el cuadrado cósmico. Bueno, pues en la intensa T cuadrada esta, también se reconoce como la intensa T cuadrada, bueno, pues van a trabajar, no van a ganar porque sí, ¿no? Entonces, esto es de lo que habla la intensa T cuadrada. Luego aquí podemos ver, miren, el gran trígono. Ahí está formado, aquí están, o sea, uno puede empezar a reconocer los aspectos a simple vista. Y eso pues es un entrenamiento, ¿no? Como aprender a leer, escribir, todos nos fuimos entrenando, pues aquí también nos vamos a entrenar a identificar los aspectos. Y yo creo que si ustedes desde que están empezando, como les comento, empiezan a identificar las figuras que forman las cartas, pues van a aprender muy bien porque, por ejemplo, yo aprendí de otra manera y con el tiempo fui entrenando mi visión para identificar las figuras. Ustedes lo van a hacer desde el principio. Entonces, abran una carta y ven, así como la vida misma, ¿no? Respiran, inhalan, observan la carta y dicen, ¿qué veo en esta carta? Se conectan con la energía de la carta, de los aspectos, y hay un trígono, hay esto, hay el otro. Y entonces, bueno, yo siempre digo, aquí Mariana se ríe mucho porque mi hijo siempre dice que a todos les digo que les va a llegar un amor porque viene Júpiter. Y le digo, pues sí, porque cuando uno entiende la astrología, entiende las eras, o sea, que las personas que nacen en determinados años, pues van a tener determinada posición en sus cartas de los planetas. Entonces, la gente joven, muchos tienen a Júpiter en casa 5. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que se está observando, la gente se relaciona con extranjeros. Entonces, otra cosa, pues hay que buscar en una carta algo bueno que decirle a la persona. A veces abre uno una carta y dices, ay, ojalá y me cancelen la consulta, de plano así de como vio uno la carta. Pero la experiencia nos ha enseñado
que siempre hay cosas buenas que las cartas tienen. Entonces, cuando una persona recurre a ti porque le está pasando mal, pues no vas a alentar esa situación negativa, sino recuerdo el caso de un chico que tenía una situación en el trabajo muy desafortunada y hace mucho tiempo que es mi cliente y yo le fui diciendo, mira, sí, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? Está pasando esto y esto y esto en tu vida, pero mira, va a llegar ese momento y el momento llega. Y ahorita ya estamos cerca de ese momento en la carta de este chico, ¿no? Entonces, pues es lo que hay que uno que tratar de visualizar las cosas buenas que vienen porque ¿qué es lo más rico que tiene el ser humano, chicos? La esperanza. Entonces, pues hay que, con la carta, porque ahí los atasires están marcados, ahí no decimos mentiras, ahí están los atasires. Si nosotros interpretamos bien, vamos a poder observar las cosas positivas de las cartas. También las negativas, ni modo. Así es. Bueno, en este gráfico está partiendo del cero de Aries, que ya sabemos que inicia el horóscopo, y aquí está pues la conjunción, donde dos planetas están unidos. Aquí no importa que no haya otro planeta, está la conjunción con el ascendente. También tenemos que interpretar eso, las conjunciones que se hacen con los puntos angulares y con las cúspides de las casas. Luego está el semisextil, que se da a 30 grados. Recuerden, hay una grabación que no encontré. Si ustedes la encuentran, me dicen en dónde está, por favor, que se llama El Camino del Viajero. El nombre me lo saqué debajo de la manga y la verdad me quedó muy bien puesto, porque siento yo que así es la vida. En la vida hacemos un viaje, nacemos con toda la protección de la mamá, la familia, etcétera, y luego pues empiezan ahí los avances que nosotros vamos haciendo, independizándonos. El primer aspecto que encontramos a 30 grados es el sextil. Ahí con el semisextil, bueno, pues todavía las cosas son favorables y se interpreta como ¿de qué dispongo? ¿Por qué de qué dispongo? Porque el sextil, si estamos partiendo que aquí estamos a 0 grados, el sextil se va a formar a 30 grados y a 30 grados está más o menos, cuando las casas son armónicas, la casa 2. ¿Y la casa 2 de qué habla? Habla de nuestros recursos económicos, pero también nuestros recursos morales, como puede ser la autoestima. Entonces, es importante que nosotros entendamos que aquí están todos nuestros recursos. Por eso se dice de qué dispongo. Ahora, sabemos que esta no es la carta, no es la ubicación que vamos a ver en una carta natal. Vamos a ver todos los planetas por otros lados, ¿no? Pero es importante que con este gráfico ustedes vayan visualizando los aspectos. Entonces, el primer aspecto que encontramos en la vida, si fuéramos yo pongo que somos un vendedor de arte y en la grabación que les cuento, y aquí el primer encuentro que hacemos es con el semisextil. Entonces aquí encontramos un hombre rico que le gusta el arte, que valora el arte y que nos quiere comprar todo. Luego aquí, pues el siguiente aspecto que encontramos es el sextil. Y el sextil va a hablar, bueno, aquí falta la semicuadratura porque después del semisextil, que está a 30, está la semicuadratura a 45 grados. Después encontramos en la semicuadratura, pues ya empieza el camino sinuoso del vendedor. Ahí va, pues está arriba, buscando una persona que le compre, no le quieren comprar, y luego vuelve a encontrar un buen camino con el sextil. Y con el sextil, bueno, ya no va a estar tan fácil como con el semisextil, en donde el comprador de arte lo estaba esperando con los brazos abiertos. No, aquí en el semisextil, él tiene que hacer uso de todas sus argucias y todos los argumentos que él tenga para vender sus cuadros y decir, no, mira, es que este es un Sorolla y hay que ver que la luz es maravillosa y el pintor la hizo cuando pasaba por tal periodo de su vida, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, enamorarnos al comprador, pero va a vender, porque los sextiles, el semisextil, sextil y trígono, son tres aspectos benéficos, cada uno con diferentes tintes, porque en tanto el semisextil como en el sextil implican una actividad de nuestra parte. El trígono cuando se llega a ejecutar, que ahorita se los voy a platicar, bueno,
les voy a decir la diferencia que tienen. Después del sextil vamos a encontrar la cuadratura. En la cuadratura, como les decimos, los planetas están esquinados, formando un ángulo de 90 grados. Y aquí, pues, en la cuadratura, pues ya la situación para este vendedor es más pesada. Tiene que ir por una carretera, se le poncha la llanta del carro, tiene que ir a buscar el mecánico, en fin, son tiempos de dificultades. Bueno, salimos de la cuadratura, hicimos bien nuestra labor y llegamos como bendición al trígono. Bueno, lo sentimos, chicos, de una forma extasiada. ¿Por qué? Pues porque venimos del problema, el conflicto. Esto pasa un poco, bueno, no los estoy invitando a que se divorcien, que quede claro, pero cuando uno tiene una relación muy conflictiva con la pareja, a la hora que esta relación termina, pues es el trígono. Y dice, ay, también que estoy sola, nadie me regaña, nadie me dice que por qué dejo esto tirado, etcétera, ¿no? Cada quien los conflictos que pueda tener. Bueno, pues, o con un trabajo en donde el jefe está encima de ti, ya hay faltas de respeto, etcétera, y eso termina y llegas a otro trabajo donde eres bien valorado. Bueno, pues este es un trígono a casa 6. Bueno, después viene el quincuncio. El quincuncio es un aspecto eh, así como dicen, o sea, es un aspecto que tiene sus situaciones buenas y malas, porque el quincucio es un aspecto en que en forma muy general hay circunstancias que alguien decide por nosotros, como por ejemplo un jefe te hace una promoción, a veces podrá ser esta promoción buena y a veces no. Después llegamos a la oposición. El quincucio se da a 152 grados. Luego, la oposición, que la tenemos a 180 grados. La oposición es un aspecto, fíjense que le tenemos miedo a la oposición, pero en realidad, ahora que he estado preparando la clase el taller de flora armónica, he comprendido mucho de los números y de los aspectos que van a referirse a ellos, como en este caso la oposición está marcada por el armónico 2. Y la oposición, fíjense, en la conjunción nosotros somos el sol, no necesitamos a nadie, por eso es el armónico 1. Pero en la oposición resulta que nuestra vida necesita un complemento. Entonces, la oposición no tiene que ser necesariamente, ay, viene una oposición y voy a tener que, no. La oposición tenemos que entender que son tiempos que la vida nos permite complementarnos con otros. O sea, no vamos a ser autónomos, eso está bien claro, pero nos vamos a complementar. Yo voy a tener del otro las cualidades que no tengo de mí misma, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo con una de mis hermanas que fue muy talentosa, subdirectora de recursos financieros de oficinas generales de Infonavit. Era un genio, pero ella tenía una dificultad que era cobrar. Entonces, teníamos una empresa y, y ella pues hacía toda la parte esta financiera maravillosa, gestiones, etcétera, pero yo era la que a la hora de cobrar yo cobraba, porque si por ella hubiera sido, hubiéramos estado en quiebra. Entonces, esa es la oposición. Ella tenía cualidades que yo no tenía y yo tenía cualidades que ella no tenía. Entonces, nos complementábamos y trabajamos muchos años con una empresa muy exitosa por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hacíamos una mancuerna perfecta. Entonces, si yo veo la oposición, lo puedo entender como una rivalidad. No, 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 no. No siempre es así. De hecho, el matrimonio es una oposición, por eso es yo en casa 1 y él en casa 7. Si nosotros hacemos un buen matrimonio, pues vamos a estar bendecidos porque tenemos un complemento. Que, ay viejo, se me descompuso el carro. Ahí está el viejo componiendo el carro. Ay, mi hija, voy a invitar a mi jefe a cenar. Ahí está la mujer haciéndole una cena suculenta. Esa es la oposición, es una complementación y desde ahí tenemos que entenderlo, no hay que tenerle del todo miedo.
hay que tener precauciones porque dependiendo de los aspectos que de ella deriven, qué casa están y etcétera. Si, por ejemplo, tenemos una oposición de la 2 a la 8 en el eje 2-8, pues ahí la situación siempre va a estar con el dinero. Entonces, muy importante, chicos. Yo los invito a todos a que entren al taller de Flor. Lo estoy preparando con mucho cariño, estoy revisando a muchos autores y créanme que la primera que estoy disfrutando de todo lo que estoy aprendiendo soy yo. O sea, la flor armónica es muy fácil de entender, de visualizar, pero tenemos que tener estos recursos que si alguien no te dice, mira, ok, sí, la oposición son fuerzas antagónicas que se oponen, sí, pero escuchen lo que les estoy diciendo. Realmente cuando uno encuentra en la oposición el complemento, pues ya sentiste que la vida se está resolviendo. Entonces, ustedes son muy jóvenes, la mayoría de la gente que me escucha son gente joven y yo no lo soy, lamentablemente, porque me gustaría tener la edad de ustedes. Pero no es así. Entonces, he entendido que en la vida hay que aprender de esto que es la astrología. Y la forma de aprender para mí ha sido esto, entender qué son los aspectos, cómo se van dando en la vida de la persona y con esto interpretar y con esto sacarle jugo, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy viendo una sinastría para una persona que va a montar una empresa y existen oposiciones, creo que aquí en el grupo tengo a alguien que una vez le dije, aguas con esto, aguas con el otro, porque pues había estas situaciones de la oposición, ¿no? Entonces, sí, yo no les voy a decir, ay, no, es que Kitty nos dijo que la oposición es maravillosa porque encontramos el complemento. Sí y no. También hay que tener precauciones. Son aspectos tensos, siempre todo lo marcado por rojo, hay ahí el brote de tensión. Por ejemplo, con la pareja, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos lleva a conocer, integrarnos con la pareja? Bueno, pues ahí está la oposición. Luego, otra vez, después, aquí el viajero ya caminó y después viene el camino de regreso a casa. Y volvemos a pasar por el quincuncio, el trígono, la cuadratura, pero fíjense, aquí hay algo importante, no es lo mismo conocer los aspectos cuando es la primera vez que nos ocurre que cuando es la segunda. Y esto es lo que pasa, después lo vamos a ir viendo con las cuadraturas de ida y de regreso. Todos los aspectos tienen esta doble función. Primero se presentan en la parte inferior de la carta y después en la superior, o dependiendo de la posición que cada quien tenga los planetas y los aspectos que se vayan formando. Entonces, esto es muy interesante. Muy interesante verlo desde este punto de vista en que tu energía, ahorita lo vamos a hacer en la práctica para que ustedes vean cómo el planeta va expresándose de todas las formas que aquí les estoy diciendo. No estamos incluyendo los aspectos exóticos o secretos como es el septil, el nobil, etcétera, el decil, pero los vamos a incorporar poco a poco en nuestra lectura. En segundo, los vamos a ver y entonces vamos a incrementar nuestra interpretación con aspectos que mucha gente no lee. Normalmente, si ustedes trabajan con algún programa, y esto lo dejo para la gente de la red, el programa que ustedes trabajen, pásenlo al Kepler. El que no lo tenga, pídamelo, porque en el Kepler están considerados todos los aspectos y la forma en que los vemos es muy objetiva. Bueno, una vez hablando de los aspectos, bueno, pues nos vamos, este es un trígono que se forma desde la casa 2, que tenemos que interpretar, recursos económicos, dinero. Fíjate que aquí a la persona le dieron un trabajo en donde ella tenía que ser una oradora, hacer congresos, etcétera, y le trajo muy buen trabajo, congresos de astrología. Urano en casa 6. Entonces, y le trajo buenos dividendos, claro que sí. ¿Por qué? Porque hay un trígono. Bueno, vamos a seguir. Aquí les pongo una tabla de los aspectos. Van a encontrar en internet muchas tablas del orden de los planetas.
que se consideran. Pero vamos normalmente estamos hablando que la conjunción que hace el Sol y la Luna con la conjunción, la cuadratura, el trígono la conjunción, la oposición, la cuadratura y el trígono, que formen un planeta con el Sol y la Luna, se tiene un orbe bastante amplio de 9 grados. ¿Por qué? Pues porque son las grandes luminarias. Luego, ya aquí vemos todos los aspectos, ¿no? Vamos a hablar de la conjunción, luego vamos a hablar de Mercurio, Venus y Marte. Mercurio, Venus y Marte, que otros son los planetas personales, pues cuando hace una conjunción, oposición, cuadratura o trígono con otro planeta, estamos hablando de 7 grados. 9 grados con los mayores, los inmensos, Júpiter y Saturno, y luego con los más pequeñitos, con Plutón, con Urano, Quirón, etcétera, 5 grados. Con los aspectos que forme con los nodos, el ascendente y el medio cielo, son 0 grados. Y bueno, ya aquí seguimos, está la tabla, ya los otros aspectos son menores. No es el quintil, sextil, biquintil y la semicuadratura y bueno, todos estos aspectos ya tienen un orbe menor. Normalmente en la astrología ustedes van a oír que todo tiene un orbe de 2 grados, pero aquí para considerar, por ejemplo, una conjunción con el Sol y la Luna, podemos ir hasta 9 grados. En lo particular se me hace mucho, porque pues la energía se presenta a partir en el punto en donde hace la TASIR, 9 grados antes y 9 grados después, pues vamos a sentir su influencia. Obviamente más o menos debilitada, ¿no? Bueno, hasta aquí conocemos los aspectos de el camino del viajero, que ya está una grabación en el canal en YouTube, Pronósticos Florales. Nos vamos a pasar a otro tema muy agradable.